¿Qué sucede cuando una verdad que consideramos absoluta comienza a desmoronarse ante nuestros ojos? Durante milenios, la humanidad ha aceptado la narrativa de un Dios único y soberano, cuyos hechos y palabras fueron registrados en textos sagrados que moldearon civilizaciones enteras. Pero, ¿y si estos textos contuvieran capas ocultas? ¿Y si, en lugar de una única entidad divina, estuviéramos ante algo mucho más complejo, algo que ha sido moldeado y reinterpretado a lo largo de los siglos? Hoy nos embarcaremos en un viaje para cuestionar todo lo que sabemos sobre una de las figuras más enigmáticas de la historia religiosa, Yahvé. El nombre que se ha convertido en sinónimo del Dios absoluto, pero que, con el tiempo, ha sido modificado y reformulado para servir a propósitos que quizás estén lejos de ser puramente espirituales. Durante miles de años, las escrituras sagradas han pasado por procesos de reinterpretación, adaptaciones políticas e influencias culturales. Lo que hoy conocemos como la Biblia es, en realidad, el resultado de siglos de edición, compilación y filtrado de historias, con diferentes versiones, adaptadas a las necesidades de reyes, sacerdotes e imperios. La historia de Yahvé, tal como la conocemos, podría no ser la original. Podría ser solo una de las versiones, quizás la más conveniente para aquellos que buscaban consolidar el poder en torno a un solo culto. Si retrocedemos en el tiempo, antes de las traducciones modernas, antes de las influencias grecorromanas, incluso antes de la consolidación del monoteísmo judío, encontramos rastros de algo que desafía nuestra comprensión convencional. Hay indicios de que la figura de Yahvé ha pasado por transformaciones a lo largo de los siglos. Pero, transformaciones, ¿por qué? ¿Para servir a qué intereses y quién tomó esas decisiones? Si hay una verdad incómoda sobre las religiones, es que han sido moldeadas por quienes las preservan. Ningún texto sagrado ha sobrevivido intacto al paso del tiempo. Ninguna tradición religiosa se ha mantenido exactamente como era en su origen. Lo que sabemos hoy es el resultado de un largo proceso de adaptación, muchas veces lleno de decisiones estratégicas destinadas a mantener el control sobre las masas. El nombre de Yahvé, que ha resonado en oraciones y liturgias durante milenios, podría ser una pieza clave en este rompecabezas. Imagina por un momento que las palabras que consideramos sagradas han sido alteradas no solo por errores de traducción, sino por decisiones intencionadas. Imagina que la historia de Yahvé fue moldeada para encajar en una narrativa conveniente en la que un único Dios gobernaba todo, eliminando cualquier competencia divina. Pero ¿y si estamos ante una verdad oculta? Algo que ha sido cuidadosamente diseñado para que creamos en una única versión de la historia. El nombre de Yahvé podría ser más que un simple título. Podría contener pistas sobre una identidad, mucho más compleja de lo que imaginamos. Para entender esto, necesitamos regresar a las raíces del texto. Debemos cuestionar el significado de palabras y nombres que han sido traducidos, reescritos y, en algunos casos, incluso censurados. Debemos preguntarnos, ¿quién era Yahvé antes de convertirse en el Dios único del monoteísmo? ¿Fue Yahvé siempre descrito como el Dios supremo, o su historia fue modificada gradualmente para borrar otros nombres y otras figuras igualmente poderosas? Este tipo de preguntas desafían los cimientos de la fe tradicional, porque cuando cuestionamos el origen de Yahvé, no solo estamos investigando un nombre o una figura mitológica, estamos confrontando uno de los pilares del pensamiento religioso occidental. Y eso es algo que pocos se atreven a hacer. Sin embargo, cuando examinamos detenidamente las escrituras antiguas, descubrimos pistas de una realidad más compleja de lo que nos han enseñado. Pistas que indican que Yahvé podría haber sido solo uno de los muchos Elohim, un término que, aunque se traduce como Dios, tiene un significado mucho más amplio. ¿Qué pasaría si, en algún momento de la historia, hubo una disputa para decidir cuál de estas entidades sería el centro de la adoración exclusiva? ¿Y si esa disputa no fue solo teológica, sino también política? ¿Qué nos dice esto sobre el verdadero papel de la religión en la sociedad? La idea de un Dios único, todopoderoso y supremo
no surgió de la nada. Fue una construcción progresiva que pasó por siglos de disputas ideológicas, manipulación de textos y reinterpretaciones. Pero ¿será que el Yahvé que conocemos hoy es el mismo que adoraban las tribus antiguas? ¿O su identidad fue modificada con el tiempo para consolidar un poder centralizado? Este viaje no trata solo de religión, se trata de historia, de cómo las creencias han sido moldeadas para crear estructuras de control, de cómo el monoteísmo que conocemos podría haber sido, en algún momento, un politeísmo disfrazado. Después de todo, cuando Moisés pregunta por el nombre de Yahvé, la respuesta que recibe es enigmática. Yo soy el que soy. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Ese nombre ha existido siempre? ¿O fue introducido en un momento estratégico para reformular la fe de un pueblo? Estas preguntas nos llevan a explorar no solo el misterio del nombre de Yahvé, sino también la forma en que su figura fue insertada y consolidada en la historia religiosa. A partir de aquí, nos sumergiremos en textos antiguos, revisiones teológicas e indicios históricos que podrían llevarnos a una verdad aún más intrigante. Yahvé podría no ser quien creemos que es. Y si esto es cierto, ¿qué cambia en nuestra forma de entender el mundo, la fe y nuestra propia existencia? Si hay un detalle que separa a los dioses de las mitologías antiguas del Dios de la tradición judeocristiana, es la idea de un nombre sagrado, un nombre que no puede ser pronunciado libremente. Yahvé, el tetragrama YHWH, es uno de los enigmas más profundos de la historia religiosa. A diferencia de otros nombres divinos que fueron adaptados y traducidos a lo largo de los siglos, el nombre Yahvé encierra un misterio que se mantiene desde la antigüedad. ¿Por qué un nombre que debería ser la identidad suprema de Dios fue ocultado, distorsionado e incluso prohibido? Y más aún, ¿será que este nombre siempre estuvo allí, o fue una adición tardía, una pieza encajada en la construcción de la identidad divina que conocemos hoy? Para entender este enigma, debemos remontarnos a los orígenes del propio nombre. El tetragrama YHWH aparece en la Biblia hebrea sin vocales, una costumbre de la escritura hebrea arcaica, pero que en este caso lleva una carga aún mayor de misterio. Sin una vocalización clara, la verdadera pronunciación del nombre original se perdió o fue deliberadamente oculta. Lo que queda son suposiciones, interpretaciones y un rastro de alteraciones que indican que este nombre podría haber sido algo muy distinto de lo que imaginamos. La explicación más conocida sobre su origen remite al famoso pasaje del Éxodo, cuando Moisés ante la zarza ardiente pregunta el nombre de la entidad que lo comanda. La respuesta, yo soy el que soy, o en hebreo, Ejie Asher Ejie. Esta respuesta enigmática y abstracta parece evitar la cuestión directa. A diferencia de otros dioses de la antigüedad que eran identificados con títulos claros, como Baal Marduk o Anu, Yahvé se presenta de una manera casi filosófica, como una idea, una afirmación de existencia. Pero hay algo extraño en esto. Si Yahvé fuera el Dios absoluto, ¿por qué Moisés no reconocía su nombre? ¿Por qué los textos indican que tuvo que preguntar? Y aún más curioso, ¿por qué a partir de ese momento este nombre comienza a aparecer con más frecuencia, cuando antes su presencia en la historia era difusa? La respuesta podría estar en la propia formación del nombre. Yahvé podría no haber sido un nombre propio en sus inicios, sino más bien un título o una designación. Hay teorías que sugieren que deriva de una raíz semítica antigua, con un significado similar a aquel que hace existir o aquel que da vida. Pero también hay otra posibilidad, que Yahvé haya sido un nombre extranjero, un término importado de otra cultura y adaptado a la tradición israelita. Si revisamos los registros históricos, veremos que nombres similares aparecen en culturas vecinas. El término Ikupulu se ha encontrado en inscripciones del antiguo Egipto y podría estar vinculado a divinidades adoradas en la región. Otras investigaciones indican que el nombre podría tener relación con el Dios supremo de los pueblos del desierto, adoptado posteriormente por los hebreos como su divinidad principal.
Esto significaría que Yahvé no era originalmente el Dios creador de todo, sino una deidad tribal, cuya importancia fue expandida hasta convertirse en el único Dios aceptado. Esta hipótesis se vuelve aún más interesante cuando consideramos que el tetragrama YHWH no era un nombre ampliamente utilizado en los primeros textos hebreos. Muchos pasajes antiguos de la Biblia mencionan a Elohim y el Shaddai como títulos divinos, sin una presencia clara de Yahvé. Solo después de un periodo de centralización del culto, especialmente durante el reinado de Josías, vemos que el nombre Yahvé se vuelve dominante, mientras que otros nombres divinos son suprimidos o reinterpretados. Esto plantea una cuestión esencial. ¿El nombre Yahvé fue una revelación divina o una imposición política? Si antes de ese periodo había múltiples referencias a diferentes manifestaciones divinas, ¿qué llevó a la consolidación de este nombre como el único permitido? Existen indicios de que la prohibición de pronunciar el nombre Yahvé fue una estrategia para consolidar el monoteísmo. Cuando una divinidad tiene su nombre restringido, se vuelve aún más mística, inaccesible, más allá del alcance de la comprensión común. Esto fortalece el poder de las autoridades religiosas, quienes pasan a ser los únicos capaces de interpretar e invocar a esta entidad suprema. Con el paso de los siglos, esta prohibición se volvió aún más rígida. En el judaísmo, hasta el día de hoy, el nombre Yahvé no se pronuncia, siendo sustituido por títulos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. En el cristianismo, la traducción del tetragrama fue alterada a Señor o Dios, diluyendo aún más su significado original. Y curiosamente, en 2008 el Vaticano prohibió el uso del nombre Yahvé en las liturgias católicas, argumentando que no pertenecía a la tradición cristiana. Esto nos lleva a un dilema. ¿Cómo es posible que el nombre del Dios Supremo haya sido olvidado, ocultado o reemplazado a lo largo de la historia? ¿Y si este nombre no fue originalmente divino, sino un vestigio de una tradición más antigua, que tuvo que ser adaptada y remodelada para encajar en la nueva estructura del monoteísmo? El hecho de que Moisés no reconociera a Yahvé en su primer encuentro podría ser una pista de que este nombre no era ampliamente conocido entre los hebreos. Podría haber sido una introducción tardía, traída por un grupo específico y posteriormente impuesta sobre las tradiciones religiosas del pueblo. Si esta teoría es correcta, significaría que Yahvé no era un nombre eterno e inmutable, sino un concepto en evolución, modificado con el tiempo. Y si esto ocurrió con el propio nombre de Dios, ¿cuántas otras partes de la tradición fueron alteradas o reinterpretadas? Al analizar este misterio, comenzamos a darnos cuenta de que la construcción de la identidad de Yahvé no fue un evento único, sino un proceso de transformación que se extendió por siglos. Un nombre que pudo haber sido uno entre muchos y que en determinado momento fue elegido para representar a la divinidad suprema, ya sea por razones espirituales, políticas o ambas. Pero, ¿y si Yahvé no estaba solo? ¿Y si la propia Biblia guarda pistas de que en el principio había otros como él? ¿Sería posible que Yahvé haya sido solo uno entre muchos y que algo haya sido hecho para borrar esta verdad? Si hay algo que diferencia el monoteísmo judío de muchas tradiciones antiguas, es la idea de un único Dios absoluto y soberano. Pero esta noción no siempre fue tan clara en los textos antiguos. Durante siglos nos han enseñado que Yahvé siempre fue el único Dios verdadero. Pero ¿y si los propios textos sagrados sugirieran algo diferente? Si volvemos a las primeras capas de la Biblia hebrea, encontraremos un detalle que lo cambia todo. Un detalle que ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo, pero que pocos se han atrevido a cuestionar. La palabra Elohim no es singular, es plural. La palabra Elohim aparece innumerables veces en los textos antiguos y, sorprendentemente, puede traducirse tanto como Dios como dioses. Esto significa que, antes de la consolidación del monoteísmo, los hebreos podrían haber creído no en un único Dios, sino en una pluralidad de seres divinos, con Yahvé siendo solo uno entre muchos. Esto puede ser difícil de aceptar dentro
de la visión tradicional de la religión, pero los propios textos sagrados ofrecen pistas de esta posibilidad. En varias ocasiones, Yahvé se refiere a sí mismo en plural. En Génesis 1:26 leemos: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La pregunta obvia es, ¿con quién estaba hablando Yahvé? Si él fuera el único Dios, ¿por qué usaría un pronombre plural? La explicación más aceptada dentro de las corrientes tradicionales del judaísmo y el cristianismo es que este pasaje representa un discurso majestuoso, una forma de exaltar su grandeza. Pero hay otra hipótesis, una que desafía toda la estructura del monoteísmo. ¿Y si Yahvé estuviera dirigiéndose a otros Elohim? La Biblia está llena de momentos en los que esta posibilidad se manifiesta de manera sutil pero intrigante. En el Salmo 82:1 leemos: «Dios Elohim está en la congregación de los dioses. En medio de ellos juzga a los dioses». Aquí, nuevamente, hay una referencia clara a una asamblea divina, un consejo de seres poderosos. Si Yahvé es el único Dios verdadero, ¿quiénes son estos otros dioses mencionados? La respuesta puede estar en la estructura misma de la creencia hebrea, que posiblemente se originó en un contexto politeísta. Muchos estudiosos sugieren que los primeros israelitas no eran estrictamente monoteístas, sino enoteístas, es decir, creían en varios dioses, pero rendían culto exclusivo a uno de ellos. En este caso, Yahvé no habría sido el único ser divino, sino el más importante dentro de un panteón de Elohim. Si esta teoría es correcta, podría explicar por qué Yahvé es frecuentemente descrito como un dios guerrero que necesitaba demostrar su superioridad sobre otros dioses rivales. En numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, vemos a Yahvé exigiendo que su pueblo abandone otros cultos y destruya altares dedicados a divinidades extranjeras. El propio primer mandamiento es una evidencia de ello. «No tendrás otros dioses delante de mí». Éxodo 20:3. Si Yahvé fuera el único Dios, ¿por qué habría necesidad de prohibir la adoración de otros? La frase sugiere que otros dioses existían, pero que debían ser rechazados. Esto refuerza la hipótesis de que el monoteísmo fue una construcción gradual y que Yahvé tuvo que competir con otras divinidades para consolidar su posición como la única entidad divina aceptable. Y esta disputa no fue solo teológica, tuvo fuertes implicaciones políticas. En la antigüedad, cada ciudad y cada reino tenía su propio dios protector. El culto a Yahvé pudo haber comenzado como la adoración a un dios tribal, un Elohim de 1900 un pueblo específico, que posteriormente fue elevado a la posición de Dios único mediante reformas religiosas. Esta transformación pudo haber ocurrido principalmente durante el período del exilio babilónico, cuando sacerdotes y escribas israelitas reformularon sus creencias y consolidaron a un solo Dios como una forma de mantener la identidad cultural del pueblo hebreo. Esto explicaría por qué en las partes más antiguas del texto bíblico, Yahvé aparece junto a otras divinidades, mientras que en versiones posteriores su supremacía se vuelve absoluta. Pero hay algo aún más perturbador en esta historia, algo que, si es cierto, cambia completamente la manera en que entendemos a Yahvé. En algunas partes de la Biblia, Él no solo reconoce la existencia de otros dioses, Él interactúa con ellos, y en ciertos momentos incluso compite por la adoración del pueblo. En el libro de Primero Reyes 18, por ejemplo, encontramos el famoso episodio del profeta Elías y los sacerdotes de Baal. El desafío era simple: cada lado invocaría a su divinidad, y aquel cuyo Dios respondiera con fuego sería el verdadero. Este evento muestra un enfrentamiento directo entre Yahvé y Baal, uno de los dioses más adorados en la región. Pero si Yahvé fuera el único Dios real y absoluto, ¿por qué habría necesidad de demostrar su superioridad sobre Baal? La propia estructura de este evento sugiere que en aquella época la creencia en múltiples dioses seguía siendo una realidad y que Yahvé estaba siendo posicionado como el más poderoso entre ellos. Además, hay pasajes en los que Yahvé actúa de manera similar a otros dioses de la mitología antigua. En el libro de Job 1:6-7
encontramos un diálogo curioso. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, y Satanás también vino entre ellos. Y Yahvé le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Este fragmento sugiere una reunión entre Yahvé y otros seres divinos, algo que recuerda al Consejo de los Dioses, un concepto presente en la mitología sumeria, babilónica e incluso griega. Yahvé aparece como un miembro de esta asamblea, interactuando con otras entidades. Y esto plantea la gran pregunta: si Yahvé formaba parte de un grupo mayor de Elohim, ¿fue su ascenso al estatus de Dios único algo natural o un proceso forzado? A lo largo del tiempo, otro indicio interesante está en el libro de Deuteronomio 32:8, que dice: Cuando el Altísimo, el Elión, dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Este pasaje sugiere que el Altísimo, una entidad superior a Yahvé, dividió las naciones entre diferentes hijos divinos. Esto refuerza la idea de que Yahvé no era el único Dios, sino uno entre muchos Elohim que recibieron dominios diferentes. Si esto es cierto, ¿qué llevó a Yahvé a convertirse en la única divinidad aceptable? ¿Fue una decisión espiritual o una necesidad política para unificar al pueblo de Israel? La respuesta podría estar en la reforma religiosa llevada a cabo por reyes y sacerdotes que reescribieron la tradición para borrar cualquier mención a otros dioses, convirtiendo a Yahvé en la única entidad divina legítima. Esto explicaría por qué tantos pasajes bíblicos parecen contradictorios, porque reflejan capas de creencias que fueron ajustadas con el tiempo. Al darnos cuenta de que Yahvé pudo haber sido solo uno entre muchos Elohim, comenzamos a comprender que la historia de la fe hebrea fue moldeada por disputas y transformaciones profundas. Pero esta revelación nos lleva a una pregunta aún más intrigante. Si Yahvé fue elevado a la posición de Dios único por razones políticas y teológicas, ¿cuántas otras modificaciones se hicieron en los textos sagrados para sostener esta narrativa? Si hay algo que la historia nos enseña, es que el poder rara vez se sostiene solo por la fuerza. La verdadera dominación ocurre cuando el pensamiento de un pueblo es moldeado de acuerdo con intereses superiores. Y cuando hablamos de los textos sagrados, entramos en un territorio donde la política, la religión y la necesidad de control se entrelazan de manera casi invisible. Lo que hoy conocemos como la Biblia no fue un documento estático, sino un conjunto de narrativas que pasaron por innumerables adaptaciones, eliminaciones, adiciones e interpretaciones a lo largo de los siglos. Pero la pregunta que nos guía es: ¿quién tuvo el poder de alterar estas escrituras? Y más aún, ¿cuáles fueron los verdaderos motivos detrás de estos cambios? Para entender la profundidad de esta cuestión, debemos remontarnos a la época en que el pueblo hebreo aún no poseía un canon único. Durante siglos, diferentes tribus y comunidades preservaron sus propias versiones de las tradiciones e historias sobre Yahvé y los Elohim. Algunos grupos veían a Yahvé como un dios guerrero, asociado con batallas y conquistas. Otros lo percibían como una divinidad ligada a la fertilidad y la tierra. Diferentes textos eran utilizados en distintos lugares, reflejando la diversidad de creencias dentro de la cultura hebrea primitiva. Durante siglos, distintas tribus y grupos hebreos tenían sus propias versiones de las historias sagradas. No existía una única verdad, sino múltiples tradiciones coexistiendo. Y entonces, algo cambió. Durante y después del exilio en Babilonia se tomó una decisión. Las narrativas fueron ajustadas, y más que eso, fueron reescritas. Esto no fue solo una cuestión de organización religiosa, fue un movimiento calculado, una reestructuración deliberada de la fe hebrea para servir a un propósito mucho mayor: unificar al pueblo y garantizar el control absoluto sobre la religión y el Estado. Pero, ¿quién estaba detrás de este cambio? Y aún más importante, ¿qué fue eliminado en el proceso?
Uno de los momentos más cruciales en la manipulación de los textos sagrados ocurrió en el siglo VII a.C., durante el reinado de Josías, rey de Judá. Antes de él, la adoración a diferentes dioses era común entre los israelitas. Templos dedicados a divinidades como Baal, Asera y otros Elohim estaban dispersos por toda la región. Pero Josías promovió una reforma radical, ordenando la destrucción de estos cultos y estableciendo a Yahvé como el único Dios legítimo. El argumento para esta reforma fue el supuesto descubrimiento de un libro de la ley en el Templo de Jerusalén, lo que más tarde se convertiría en parte del Deuteronomio. Este libro enfatizaba un monoteísmo estricto y ordenaba la centralización del culto en Jerusalén. Pero hay un detalle intrigante. No hay evidencia de que este libro haya existido antes del reinado de Josías. Muchos estudiosos creen que fue creado artificialmente por los sacerdotes para justificar la reforma religiosa. Al presentar un texto que supuestamente provenía de tiempos antiguos, Josías logró eliminar competidores religiosos y fortalecer la alianza entre el trono y el templo. A partir de ese momento, vemos un cambio drástico en la narrativa bíblica. Otros dioses comienzan a ser demonizados y presentados como falsos. Los profetas que adoraban a Yahvé de manera más tradicional son perseguidos o asesinados. Los antiguos mitos politeístas comienzan a ser reinterpretados para encajar en la nueva estructura monoteísta. Fue un movimiento estratégico y eficiente. Al reescribir la fe, Josías no solo reforzó su posición política, sino que también garantizó que las futuras generaciones crecieran creyendo que siempre había existido un único Dios verdadero. Si la reforma de Josías fue un paso importante para consolidar el monoteísmo, el exilio en Babilonia fue el evento que reestructuró por completo los textos sagrados. Durante este periodo, los judíos fueron llevados a Babilonia, donde tuvieron contacto con una cultura rica, llena de mitologías, rituales y filosofías que influirían profundamente en su propia tradición. Fue en este contexto que sacerdotes y escribas, en un intento por preservar su identidad cultural, comenzaron a compilar, editar y reescribir los textos que formarían la Biblia hebrea. Pero aquí está el punto clave. Esta compilación no se hizo con el objetivo de preservar la verdad original de los antiguos mitos hebreos, sino para crear una narrativa coherente que asegurara la supervivencia del pueblo judío bajo el dominio extranjero. Los relatos de la creación, el diluvio e incluso la Torre de Babel presentan fuertes similitudes con textos babilónicos, como la epopeya de Gilgamesh y la epopeya de Atrahasis. Esto sugiere que, en este período, los sacerdotes no solo preservaron historias antiguas, sino que también absorbieron elementos de las culturas vecinas para crear una nueva identidad religiosa. Uno de los cambios más significativos en este proceso fue la incorporación definitiva del nombre Yahvé como la única entidad divina. Antes de este período, como hemos visto anteriormente, existían múltiples nombres divinos dentro de la tradición hebrea. Pero después del exilio, la narrativa se ajustó para garantizar que Yahvé fuera el único Elohim reconocido, mientras que todas las referencias a otros dioses fueron editadas o reinterpretadas. Esta edición se puede observar claramente en cómo ciertos textos fueron modificados con el tiempo. En Deuteronomio 32:8, por ejemplo, hay una diferencia notable entre las versiones más antiguas y las versiones modernas de la Biblia. En los manuscritos del Mar Muerto, el pasaje dice: «Cuando el Altísimo dividió a las naciones, estableció sus límites según el número de los hijos de Dios». Sin embargo, en la versión masorética, que se convirtió en la base de la mayoría de las traducciones modernas, el texto fue alterado para decir: «Cuando el Altísimo dividió a las naciones, estableció sus límites según el número de los hijos de Israel». Este cambio parece sutil, pero tiene un impacto profundo. La versión original indica que diferentes pueblos fueron entregados a diferentes dioses, sugiriendo un contexto politeísta. Pero la versión editada suprime esta idea y la reemplaza con un contexto exclusivamente monoteísta, alineado con la nueva narrativa oficial.
El proceso de manipulación de los textos no se limitó solo a la antigüedad. Incluso después de la consolidación del canon bíblico, nuevas alteraciones continuaron ocurriendo a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, muchas palabras y conceptos fueron suavizados o reinterpretados para adaptarse a las doctrinas cristianas. Un ejemplo notorio es la traducción del tetragrama IHWH. Como mencionamos anteriormente, el nombre original de Yahvé fue reemplazado gradualmente por títulos genéricos como Señor o Dios. Esto no solo oscureció la verdadera identidad de la divinidad original, sino que también reforzó la idea de que no había diferencia entre Yahvé y el concepto cristiano de Dios. Otro punto importante es que muchos textos fueron suprimidos o considerados apócrifos, simplemente porque no encajaban en la narrativa dominante. Libros como el Libro de Enoc, el Evangelio de Tomás y el Libro de los Jubileos contenían información que podría desafiar la estructura del monoteísmo tradicional, razón por la cual fueron excluidos del canon oficial. ¿Qué nos revela todo esto? Que los textos que moldearon nuestra comprensión de lo divino no fueron preservados como verdades inmutables, sino como narrativas moldeadas, adaptadas y censuradas para servir a intereses específicos. Y si la identidad de Yahvé fue reformulada a lo largo de los siglos, esto nos lleva a una pregunta aún mayor. ¿Será que Yahvé siempre fue solo una entidad espiritual? ¿O acaso su figura esconde algo mucho más concreto? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha intentado interpretar lo desconocido a través del lente de lo divino. Todo lo que no podía explicarse con los recursos de la época era atribuido a los dioses, a fuerzas superiores o a seres que trascendían la comprensión humana. La historia de Yahvé, cuando se analiza desde esta perspectiva, plantea una cuestión intrigante. ¿Fue Yahvé siempre entendido como una entidad espiritual o en su origen fue descrito como una presencia física, material, visible e interactiva con los seres humanos? Los relatos bíblicos están llenos de descripciones de Yahvé, actuando en el mundo de manera tangible. Se aparece a Moisés en una zarza ardiente que no se consume. Desciende sobre el monte Sinaí en medio de truenos y humo. Acompaña al pueblo de Israel por el desierto como una columna de fuego por la noche y una nube durante el día. Se manifiesta, da órdenes directas, establece pactos y exige rituales específicos. A diferencia de la concepción moderna de un Dios omnipresente e incorpóreo, Yahvé se comporta más como un líder que camina entre sus seguidores, como una figura que necesita ser reconocida y obedecida. ¿Y si Yahvé no fuera una excepción? Si observamos otras civilizaciones, encontramos patrones sorprendentemente similares. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo e interactuaron directamente con la humanidad. Los egipcios describían a sus dioses como gobernantes de carne y hueso, que caminaron entre los hombres antes de desaparecer misteriosamente. Los mayas y los aztecas narraban la llegada de entidades superiores que trajeron conocimiento y prometieron regresar. Pero, ¿y si Yahvé no fuera tan diferente? ¿Y si antes de ser transformado en un concepto divino abstracto, también hubiera sido descrito como una presencia real, una entidad concreta que estuvo aquí y luego se fue? La propia forma en 1900 que Yahvé establece reglas y castigos parece reflejar un comportamiento autoritario y humano, más cercano a un gobernante terrenal que a una entidad cósmica. Se enfurece, ordena destrucciones, impone sacrificios específicos y exige lealtad inquebrantable. Sus acciones muchas veces no siguen un patrón de omnisciencia y misericordia, sino de estrategia y dominio. Cuando analizamos esta postura desde una óptica moderna, surge una cuestión inquietante. ¿Y si Yahvé no fuera solo una idea divina, sino un ser concreto, posiblemente un viajero, un emisario, alguien que poseía conocimiento y tecnología avanzada y que, para los ojos primitivos de la época, fue comprendido como un dios? Un detalle curioso que refuerza esta hipótesis está en la manera en que Yahvé se comunica. A diferencia de otras representaciones divinas abstractas, establece encuentros directos.
Hay lugares específicos donde su presencia es más fuerte. Hay tabernáculos y templos que deben construirse con medidas exactas para garantizar esta conexión. Elige a ciertos individuos para transmitir sus mensajes, en lugar de simplemente hacer que su voz sea escuchada por todos. Esto sugiere una limitación física, un ser que, a pesar de su poder, aún necesita establecer puntos de contacto con los humanos en momentos y lugares determinados. Si Yahvé fue originalmente un ser tangible, esto podría cambiar todo lo que pensamos sobre las historias antiguas. En el episodio del Éxodo, cuando los israelitas huyen de Egipto, se manifiesta como una columna de humo durante el día y una columna de fuego por la noche. ¿Pero qué estaban viendo exactamente? Para una mente moderna, esto podría describirse como algo completamente diferente, quizás algo tecnológico, pero si la verdadera naturaleza de Yahvé era tan distinta de la que conocemos hoy, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué más fue modificado? ¿Qué más fue ajustado en los textos sagrados para ocultar esta realidad? En diversas culturas de todo el mundo, encontramos leyendas de seres que vinieron del cielo en vehículos resplandecientes, seres que trajeron consigo conocimientos avanzados y luego desaparecieron. Los relatos sobre encuentros con Yahvé frecuentemente incluyen fenómenos visuales y auditivos intensos. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, la montaña se llena de humo, truenos y temblores. En múltiples pasajes, Yahvé exige que su presencia vaya acompañada de rituales específicos, como la purificación de ropas, ayunos y sacrificios. Decreta leyes detalladas, da instrucciones sobre arquitectura, medidas y composición de objetos sagrados. Si observamos estos detalles fuera del contexto puramente religioso, podríamos interpretarlos como interacciones entre un grupo humano y una inteligencia superior que necesitaba establecer reglas y directrices para garantizar un contacto controlado. La idea de que Yahvé pudo haber sido más que una entidad metafísica no es nueva. Muchos estudiosos de las religiones antiguas argumentan que, antes de ser transformado en un concepto absoluto y abstracto, Yahvé fue retratado de manera más concreta, como una figura poderosa, pero aún perteneciente a una categoría de seres que interactuaban directamente con la humanidad. El concepto de monoteísmo absoluto no fue algo natural e inmediato, sino una construcción progresiva que eliminó todas las menciones a posibles rivales divinos y refinó la imagen de Yahvé hasta convertirlo en la única fuente de poder. Esta transición pudo haber sido necesaria para consolidar un modelo religioso funcional, donde la fe ya no dependiera de apariciones directas o señales visibles, sino de la creencia pura y la obediencia incuestionable. Pero esto plantea una pregunta inevitable. ¿Qué sucedería si algún día surgiera una evidencia clara de que Yahvé fue, de hecho, un ser real, físico, que en determinado momento caminó entre los hombres y luego se retiró? ¿Cómo cambiaría esto nuestra visión de la historia y de la propia naturaleza de las religiones? Si observamos el patrón de las mitologías antiguas, notaremos que muchos dioses comparten la característica de la partida. Gobiernan, enseñan, establecen estructuras y luego dejan a la humanidad para que siga su propio camino. Pero nunca se van sin antes establecer un conjunto de reglas, un código moral o un sistema de creencias que debe ser seguido por aquellos que quedan atrás. Esto encaja perfectamente con la narrativa de Yahvé y su alianza con el pueblo hebreo. La pregunta que queda es, ¿fue Yahvé un ser único o solo uno entre varios que pasaron por la tierra e influyeron en civilizaciones? ¿Será que la figura de un Dios invisible, omnipotente y omnipresente, fue una evolución narrativa para adaptar esta entidad a una nueva era de creencias más abstractas? Y si Yahvé tuvo una presencia real y material en el pasado, ¿a dónde fue? ¿Regresará algún día como sugieren tantas otras tradiciones? La respuesta a estas preguntas podría estar enterrada en las capas más antiguas de la historia humana, en las narrativas que fueron reinterpretadas, modificadas y ajustadas para encajar en una visión más aceptable de lo divino. Pero si Yahvé fue una presencia concreta e interactiva, esto significa
que los eventos que dieron origen a las grandes religiones podrían haber sido muy diferentes de lo que imaginamos. Esto significa que el concepto de divinidad en su esencia podría estar ligado a algo que aún no comprendemos por completo. Y si la identidad de Yahvé fue modificada para que su verdadero origen fuera olvidado, ¿qué más pudo haber sido? ¿Alterado en los textos sagrados para asegurar que esta verdad permaneciera oculta? Ese es el próximo enigma a explorar. Desde los albores de la civilización, la religión y la política han caminado de la mano, a menudo confundiéndose hasta volverse indistinguibles. Los dioses siempre han estado en el centro de las sociedades antiguas, legitimando monarcas, guiando ejércitos y sirviendo como instrumentos de control sobre las masas. La historia de Yahvé no escapa a esta dinámica. La manera en que su figura fue construida, adaptada y consolidada a lo largo de los siglos sugiere que su ascenso como el único Dios verdadero no fue solo un proceso espiritual, sino también un proyecto político cuidadosamente dirigido. Si observamos la historia de las grandes religiones, notaremos que la creencia en un único Dios absoluto no surgió naturalmente, sino que fue impuesta mediante sucesivas reformas. En el caso de los hebreos, esta transición estuvo marcada por una serie de eventos que culminaron en la centralización del culto a Yahvé y la eliminación de cualquier competencia espiritual. Antes de ese periodo, los israelitas eran como otros pueblos de la región, adorando a diferentes divinidades y vinculando su fe a las fuerzas de la naturaleza y los ciclos de la vida. Pero algo sucedió que llevó a una reformulación completa de esta estructura religiosa. El ascenso del monoteísmo fue, en gran parte, una necesidad política. Gobernar a una población que seguía múltiples creencias significaba lidiar con diversas formas de lealtad, lo que dificultaba la consolidación del poder central. Cuando diferentes tribus tienen dioses distintos, cada una tiende a verse a sí misma como una entidad autónoma, con intereses propios y sin una identidad colectiva unificada. Para un rey o líder que busca el dominio sobre un territorio, esto representa un problema. ¿La solución? Unificar el culto en torno a una única divinidad y transformar a ese Dios en un símbolo del propio Estado. Esta estrategia no era nueva. En Egipto, el faraón Akenatón intentó imponer el culto exclusivo al dios Atón, eliminando el poder de los sacerdotes de otros dioses y centralizando toda la estructura religiosa en el Estado. En Babilonia, los reyes usaban la figura del dios Marduk para justificar su autoridad, y en Persia, Zoroastro promovió la idea de un dios único como una forma de organizar un vasto imperio. Lo que ocurrió con Yahvé fue un fenómeno similar. Pasó de ser uno entre muchos Elohim a la única entidad legítima. Y esto no sucedió solo por una cuestión de fe, sino por una necesidad administrativa y política. El primer gran paso para esta transición ocurrió durante el reinado de Josías, cuando la reforma religiosa eliminó cualquier vestigio de politeísmo entre los israelitas. El pretexto para este cambio fue el supuesto descubrimiento de un libro sagrado que afirmaba que solo Yahvé debía ser adorado. Este evento es uno de los ejemplos más claros de cómo la religión puede ser utilizada como una herramienta política. A partir del momento en que el propio Dios declara, a través de un documento sagrado, que su culto debe ser exclusivo, toda la estructura de la sociedad se reorganiza en torno a esta idea. Y no se detuvo ahí. La destrucción de templos dedicados a otros dioses, la persecución de sacerdotes de cultos rivales y la prohibición de rituales antiguos aseguraron que Yahvé no tuviera más competencia. Pero esto no significa que los otros dioses fueran olvidados. Fueron reformulados, degradados a meras entidades demoníacas, convertidos en enemigos de la fe verdadera. La tradición hebrea tomó las figuras divinas de los pueblos vecinos y las convirtió en antagonistas, una estrategia efectiva para garantizar que nadie volviera a adorarlas. Después del exilio en Babilonia, este proceso se intensificó. Los judíos, ahora bajo dominio extranjero, necesitaban mantener su identidad cultural en un entorno hostil. Fue en este periodo cuando los textos sagrados fueron compilados y editados
para crear una narrativa única que reforzara la idea de un Dios supremo y de un pueblo elegido. Yahvé pasó a ser visto no solo como el Dios de los hebreos, sino como el gobernante absoluto del universo, el único ser digno de adoración. Este monoteísmo rígido no existía antes del exilio, pero fue consolidado como un medio de supervivencia política. Cuando surgió el cristianismo, se aplicó la misma lógica. La nueva religión adoptó la estructura monoteísta y la expandió a un público más amplio. Sin embargo, el cristianismo no se limitó a una creencia aislada. Se convirtió en la base para la construcción de imperios. Los romanos, que antes perseguían a los cristianos, se dieron cuenta de que la fe podía usarse para consolidar su dominio. El emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial de Roma, y a partir de ese momento, la Iglesia y el Estado pasaron a ser inseparables. La misma estrategia se repitió a lo largo de la historia. El catolicismo medieval sirvió para justificar el poder de los reyes y las instituciones eclesiásticas, mientras que en la Edad Moderna, las reformas religiosas se utilizaron para dividir territorios y establecer nuevas formas de gobierno. El protestantismo, por ejemplo, no surgió solo como un movimiento teológico, sino como una herramienta política que permitió la creación de estados nacionales independientes de la autoridad papal. El control de la religión siempre ha estado en manos de quienes detentan el poder. Los textos sagrados fueron moldeados para reflejar los intereses de aquellos que los usaban como base para gobernar. No es coincidencia que los pasajes más enfatizados a lo largo de los siglos sean aquellos que refuerzan la obediencia y la sumisión a la autoridad. La idea de que Dios elige a sus representantes en la tierra fue repetida incansablemente para justificar el poder absoluto de monarcas y sacerdotes. Pero si la historia de Yahvé fue ajustada para servir a intereses políticos, esto significa que la forma en que lo percibimos hoy puede no ser la misma que en su origen. Lo que se nos ha enseñado sobre Dios puede haber sido moldeado más por necesidades humanas que por revelaciones divinas. ¿Qué sucedería si todas estas capas fueran eliminadas? ¿Qué quedaría de la figura de Yahvé si pudiéramos mirarlo en su esencia, sin las influencias de reinterpretaciones y manipulaciones a lo largo de los siglos? Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si la imagen de Yahvé fue construida para servir a una estructura de poder, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la fe? Si el monoteísmo surgió no solo por un despertar espiritual, sino como un proyecto de unificación social, ¿cuántas otras creencias fueron alteradas para encajar en esta narrativa? La religión, en 1900, su esencia, podría haber sido algo muy diferente de lo que conocemos hoy. Antes de convertirse en un sistema organizado y jerárquico, pudo haber sido una forma más libre y diversa de conexión con lo desconocido. Mirando hacia el pasado, nos damos cuenta de que la divinidad no ha sido solo una cuestión de fe, sino también de política. El control sobre lo que la gente cree siempre ha sido una herramienta poderosa para gobernantes y sacerdotes. Pero ahora, cuando observamos la historia con una mirada más crítica, tenemos la oportunidad de cuestionar esta narrativa y buscar una comprensión más profunda de lo que realmente ocurrió. La pregunta que queda es, si todo ha sido moldeado para reforzar un sistema de poder, ¿qué más pudo haber sido ocultado? ¿Qué se nos ha arrebatado a lo largo de la historia? La respuesta puede estar entre líneas, en los textos que fueron olvidados, en las historias que fueron prohibidas. Y al explorar esas sombras, tal vez podamos encontrar un camino hacia una nueva comprensión sobre la verdadera naturaleza de la espiritualidad. La historia de Yahvé, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una compleja red de transformaciones, adaptaciones y manipulaciones a lo largo de los siglos, desde su posible origen como un Elohim entre muchos hasta su consolidación como el Dios supremo del monoteísmo. Su identidad fue moldeada no solo por factores espirituales, sino también por intereses políticos, sociales y culturales. Lo que inicialmente pudo haber sido una entidad asociada a un pueblo específico, terminó convirtiéndose en el epicentro de una revolución teológica que influyó en civilizaciones enteras.
Pero, ¿qué significa realmente esto? Si regresamos a los primeros textos, encontraremos una versión de Yahvé muy diferente de la imagen abstracta y trascendental que posteriormente le fue atribuida. En los relatos antiguos, se presenta como una presencia activa y física, interactuando directamente con los humanos, dando órdenes, exigiendo sacrificios y demostrando emociones como ira y celos. Su figura parece más cercana a la de un líder, tribal, o un ser con características humanas que a la concepción moderna de una entidad omnisciente y omnipresente. Esto nos lleva a un cuestionamiento esencial. ¿Fue Yahvé una creación humana, una adaptación de creencias más antiguas, o hay algo más profundo detrás de esta figura? La evolución de la religión muestra que la idea de un Dios único no surgió espontáneamente. Fue un proceso gradual, impulsado por reformas y necesidades políticas que eliminaron o absorbieron a otros dioses, consolidando una narrativa que favorecía la centralización del poder. Los textos sagrados fueron editados, algunos pasajes fueron suprimidos y otros reinterpretados para encajar en una visión monoteísta absoluta. Pero si la identidad de Yahvé fue moldeada a lo largo del tiempo, ¿qué más pudo haber sido alterado? ¿Cuántos otros aspectos de la fe fueron ajustados para servir a un propósito mayor? La cuestión del nombre de Yahvé es un ejemplo claro de esta transición. El tetragrama IHWH, cuya pronunciación se perdió u ocultó con el tiempo, encierra un misterio que podría señalar un origen diferente al enseñado por las tradiciones religiosas modernas, ya sea un nombre extranjero, un título o una palabra de significado desconocido. Lo cierto es que su transformación refleja cómo la religión fue moldeada para responder a intereses específicos. ¿Qué pasaría si tuviéramos acceso a la pronunciación original y su verdadero significado? Otra pieza fundamental de este rompecabezas es la existencia de los Elohim. La pluralidad de la palabra, presente en los textos más antiguos, sugiere que Yahvé pudo haber sido solo uno, entre muchos seres poderosos que interactuaban con los humanos. En algún momento, esta multiplicidad fue suprimida y reemplazada por una visión monoteísta rígida, pero los vestigios de esta transición aún están presentes en la Biblia. Si Yahvé era originalmente uno entre varios, ¿quiénes eran los otros? ¿Y por qué su existencia fue borrada? Tal vez la cuestión más intrigante sea la posibilidad de que Yahvé, antes de ser transformado en una entidad abstracta, haya sido un ser físico, visible e interactivo. Las descripciones bíblicas de su presencia, humo, fuego, truenos y fenómenos sobrenaturales, podrían interpretarse bajo una óptica moderna como manifestaciones tecnológicas o fenómenos naturales mal comprendidos. Esta hipótesis plantea un cuestionamiento audaz. ¿Y si Yahvé no fuera un concepto meramente espiritual, sino un ser concreto que en algún momento caminó entre los humanos? Pero si Yahvé fue una presencia real, algo ocurrió para que su historia fuera reescrita. Si antes caminaba entre los hombres, exigía rituales específicos y establecía pactos directos, ¿qué llevó a su transformación en un concepto abstracto, intangible y distante? El control de la fe ha sido durante siglos uno de los principales instrumentos de dominación. Pero, ¿y si la centralización del culto a Yahvé no fue solo una cuestión de creencia, sino una forma de ocultar su verdadera identidad? Este proceso se repitió en el cristianismo y el islam, donde la noción de un Dios único sirvió como base para la construcción de imperios y estructuras de poder. Si la idea de un Dios supremo fue fortalecida por una necesidad estratégica, ¿cuántas otras verdades pudieron haber sido moldeadas para sostener esta estructura? Mirando todo esto, surge un dilema. ¿Hasta qué punto lo que sabemos sobre Yahvé refleja su verdadera naturaleza? Si fue transformado, reinterpretado y moldeado a lo largo del tiempo, ¿podremos algún día acceder a su esencia original? ¿Y si todo lo que sabemos sobre Yahvé no es más que una versión cuidadosamente moldeada de la verdad? ¿Y si, a lo largo de los siglos, su identidad original fue borrada, reinterpretada y transformada para servir a intereses mayores? Si la historia de Yahvé es una construcción teológica,
¿Qué sucede si comenzamos a deconstruirla? ¿Qué quedaría? Algo completamente diferente de lo que imaginamos. Esta pregunta no es solo una invitación a la reflexión, es un desafío para mirar más allá de las páginas de los textos antiguos, más allá de las traducciones y reinterpretaciones. Un desafío para cuestionar no solo lo que nos han enseñado, sino lo que ha sido ocultado. Porque si Yahvé no es quien pensamos que es, ¿qué más podría estar escondido? Tal vez Yahvé en su origen fuera algo muy diferente de lo que imaginamos. Tal vez su identidad haya sido reconfigurada tantas veces que hoy solo llevamos un fragmento de lo que realmente fue. Y tal vez la búsqueda de esta verdad sea un viaje que nunca tendrá un final definitivo, pero que en el camino nos ayude a comprender mejor no solo la historia de las religiones, sino también a nosotros mismos. La espiritualidad siempre ha sido un reflejo de la humanidad. Si la forma en que vemos a Dios ha cambiado con el tiempo, ¿significa esto que Él también ha evolucionado con nosotros? ¿O simplemente hemos proyectado nuestras propias transformaciones sobre una entidad cuya verdadera naturaleza permanece oculta? Si hay algo que esta investigación nos enseña, es que la verdad nunca es simple. Lo que nos han transmitido es solo una versión de una historia mucho más compleja, que aún guarda secretos esperando ser descubiertos. Y tal vez, al cuestionar estas narrativas, no nos alejemos de la espiritualidad, sino que nos acerquemos a algo más auténtico, más profundo y más cercano a lo que realmente somos. El viaje no termina aquí, apenas comienza.